De inmediato vamos a compartir la semblanza de vida de nuestra siguiente disertante, quien es la licenciada Marta Álvarez. La licenciada Marta Álvarez nació en Santo Domingo, es casada con 2 hijos, estudió psicología clínica en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña en el año 2002, realizó maestría como terapeuta familiar en la Universidad Católica Santo Domingo en 2011. En 2015 se certifica como instructora para padres de masaje infantil con la Asociación Internacional de Masaje Infantil. Cuenta con una certificación en psicología perinatal otorgada por la Asociación de Psicología Perinatal Dominicana, esto en 2021. Inició su ejercicio profesional en 2003 en el Centro de Salud Activo 2030, en la unidad de atención a niños, niñas y adolescentes y a nivel privado desde el 2007 en el Instituto Médico Psicológico de Atención a la Familia, IMAFA. Entre 2009 y 2013 fue facilitadora en la maestría de terapia familiar en IMAFA. Desde el 2015, después de la certificación como instructora de masajes y motivada por el nacimiento de su último hijo, quien es prematuro, profundiza en el trabajo con bebés, enfocándose en estimulación temprana en la UAS y la UNAM, y en el 2019 se integra a Madre Canguro en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas como psicóloga y acompaña a familia en el proceso de estimulación temprana. En la actualidad es cofundadora del Centro ITOS, Psicología y Estimulación Temprana. Para escuchar el tema desarrollo, neurodesarrollo, estimulación temprana y cuidado cariñoso en los prematuros, escuchemos a la licenciada Marta Álvarez. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Gracias, Gladys, por la invitación en esta segunda oportunidad. Vamos a hablar un poquito de neurodesarrollo, estimulación temprana y cuidado cariñoso en los prematuros. Como bien dijo la doctora Matos, prematuro se considera todo niño nacido vivo que nace antes de las 37 semanas. Puede ser extremadamente prematuro si nace antes de las 28 semanas, muy prematuro si nace entre las 28 semanas y las 32 sin incluirla, moderadamente prematuro de 32 a 34 semanas sin incluirla, y prematuro tardío de 34 a 37 semanas. Mientras más prematuro está el bebé, más riesgo tiene. Quiero compartir aquí los resultados de un estudio que se hizo en un hospital de Perú sobre las secuelas del neurodesarrollo de recién nacidos prematuros de extremadamente bajo peso y de muy bajo peso a los 2 años de edad, egresados de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, del 2019 hasta el 2014. Es un estudio descriptivo, retrospectivo, se le dio seguimiento a los bebitos en sus 2 primeros años de vida. Y los resultados de muy bajo peso fue un 42.63% de retraso en el desarrollo psicomotor, retinopatía en un 25 y 26%, hipoacusia neurosensorial en de 13.68%, parálisis cerebral infantil en 3.68% y síndrome convulsivo en un 3.68%. Cuando yo veo estas cifras y valoro la presentación anterior de la doctora Matos, teniendo esta herramienta tan importante como es el programa Madre Canguro, veo la importancia de este en la sobrevida de dichos prematuros. Junto con la sobrevida está también enfrentar los riesgos que presentan nuestros bebés. Pero como hay un monitoreo constante, como ustedes vieron, en cuanto al seguimiento visual para evitar la retinopatía del prematuro, el seguimiento auditivo, hay mucha prevención. Por lo tanto, nuestros niños salen muy beneficiados. Por eso es que es importante hacer eco y que se dé a conocer, no solamente en el Hospital San Lorenzo de los Minas, como decía la doctora Matos, tenemos el programa, sino que hay múltiples hospitales que lo tienen desde hace un tiempo y que están empezando también. Y es importante dar a conocer para poder darle mejor calidad de vida a nuestros pequeños. Se supone que lo ideal sería no desde la etapa prenatal en que ya la madre está embarazada, sino que antes de la madre concebir, de tomar la decisión, esa casa donde va a estar el bebé esté en condiciones, donde haya un monitoreo, donde se pueda preparar con las vitaminas, con los complementos que necesita una madre para tener un buen embarazo. Pero
Luego, que está en la etapa prenatal, es importante la detección y diagnóstico, los monitoreos que se dan para cuidar el desarrollo infantil. No tenerlo pendiente desde el momento del nacimiento, sino desde antes, para tener un modelo de prevención. Ya cuando el bebé nace, debe haber una respuesta inicial, un apoyo psicosocial, no solamente de la familia del bebé, sino de políticas públicas, del sector salud, hasta de educación, ese apoyo psicosocial y orientación hacia esa familia. También el seguimiento en intervenciones en esos 3 primeros años de vida, que son de sumamente importancia para el desarrollo infantil, y los grupos de apoyo a nivel de comunidad que debe de haber en esa primera infancia. Vamos a poner atención a este video que nos va a hablar un poquito de neurodesarrollo. Si no se oyen, no se mortifiquen porque está subtitulado y las imágenes nos hablan claro. Beginning shortly or immediately after birth, and really for the first few years of life, the brain is making connections between brain cells at a very rapid pace. Every second, the brain is making between 700 and 1,000 new connections among brain cells every second. Okay, so that is taking in all kinds of experiences, physical interactions, kind of baby sensations, how a baby is processing what's going on, what a baby hears, what a baby sees, the physical contact, all of that is making connections. You could think about the baby's brain as kind of like old Paris, where there were a million little tiny streets all wiggling around in different directions. So in the baby's brain, there's many, many different routes and possible connections from one neuron, one nerve cell to another nerve cell. What happens in development is that those pathways that are used a lot get maintained and strengthened, and the ones that aren't used just sort of disappear. So the adult brain looks much more like Paris after Monsieur Haussmann had tidied it up. So there's big boulevards, big straight roads that go from one place to another very quickly and very straightforwardly, but you don't have the kind of little side paths that you have in the baby's brain. The brain never stops developing until you die. If you're 100 years old and you learn something that you didn't know before, your brain makes new connections if you remember it the next day, right? But the most rapid period of brain development is in the first few years. But because it's so rapid, because it builds the foundation, that's why it's so important. Because everything that follows has to build on that foundation made in the first few years. So if you have a house that has a weak foundation or poor wiring in the beginning, and then you want to remodel, so you bring in a contractor, kind of looks at the house and says, you know, this house wasn't built very well. When we open up the walls, maybe we're going to find bad wiring. I think there's a crack in the foundation. I think you're better off just tearing the house down and starting over. And people do that. They tell you you'll get a better house, and it actually will cost you less if you start over. Well, you can't do that with a brain. You can't kind of tear it down. You can't start over. So you have to work with what's been built in the beginning. You don't build the roof before you build the foundation. So that's the way the brain works. It builds basic circuits for simple skills first. It builds more complex circuits for more complex skills later. Different things come in at a very predictable time, just like you would plan the sequence of building a house. So when they come in, when they're built is pretty much controlled by genetics, but how they're built is controlled by experience. O que me vem à cabeça é uma imagem que é da minha infância. Sabe o que é? O meu pai tinha uma loja de material de construção. E uma das coisas que a gente vendia muito para os clientes era aquela fita isolante, né? Então, para mim, o que é o afeto? O afeto é a fita isolante das ligações entre os neurônios. Uma vez que você tem a ligação entre os neurônios, tem um afeto e faz com que aquela ligação seja tão forte que ela nunca mais será desfeita.
neurodesarrollo, como bien lo decía el video, es un proceso que va en evolución y comienza desde el momento de la concepción hasta la vejez, hasta el final de nuestra vida. Pero hay un momento crítico que son los primeros 3 años de vida, donde debemos de aprovechar esa flexibilidad, esa neuroplasticidad que tiene nuestro cerebro. Y básicamente el 80% aproximadamente del tamaño que va a tener nuestro cerebro en la vida adulta se concibe en esos 3 primeros años. Interviene la genética, como bien decía el video, pero también están las experiencias con nuestro medio, las experiencias con el otro. Y como base está también el afecto, esa vinculación que debe de tener el ser humano con sus cuidadores primarios. El cerebro se fortalece con experiencias tempranas positivas. Si observamos la gráfica que tenemos aquí, vemos que antes de la concepción hay habilidades, hay como una pequeña plataforma de habilidades, tanto a nivel sensoriales, del lenguaje y altas funciones cognitivas, pero que se van desarrollando a medida que el ser humano va creciendo. En el segundo cuadrante de la gráfica vemos que el primer año de vida es primordial. Casi todos los picos de estas habilidades se dan en este primer año hasta más o menos el tercer año, 5 años de edad. Por eso se habla de la primera infancia. Como bien decía el video también, hay ventanas de oportunidades, pero también hay cortes de neuronas. Hay cosas que si no alcanzamos en el tiempo debido y que no se utilizan, se pierden. En la gráfica de abajo vemos una formación sináptica donde hay un bebé de 36 semanas de gestación. Miren lo disminuido que es la sinapsis entre las neuronas y a medida que el bebé nace y va pasando el tiempo y va teniendo experiencia con el medio, estas redes neuronales se van siendo más profundas, más numerosas. Yo quise compartir con ustedes este estudio de Jamaica que se hizo en 1991, fue publicado en la revista The Lancet, me parece que fue en el 2016, en la versión de cuidados sensibles y cariñosos, donde se estudian los efectos de suplementos nutricionales y la estimulación psicosocial. No basta con tener un niño gordo y rosadito, como dicen, ay, qué gordo y rosadito está, sino que el niño necesita esa estimulación psicosocial. Este estudio se llevó con niños con retraso del crecimiento entre los 9 y 24 meses de edad. Fue un estudio de intervención experimental, hubo un grupo control, donde 129 niños en edad de 9 meses del barrio Quinton de Jamaica fueron asignados aleatoriamente en 4 grupos. Uno control, que no recibió ningún tipo de estimulación, otro control con suplemento alimenticio, otro con estimulación psicosocial y otro con suplemento más estimulación. Y se compararon este grupo de niños con uno sin retraso en el crecimiento. Los resultados fueron los siguientes. La línea que vemos vertical nos habla de los cocientes de desarrollo y la horizontal que está debajo fueron los meses de intervención. Tenemos el primer grupo que fue control, el que no se le dio ningún tipo de estimulación y este se quedó por debajo. Tenemos el segundo grupo con la línea morada que se le dio suplemento, se le dio alimentación y subió un poco más. En la estimulación, miren ahí cómo la estimulación psicosocial, que fue de verde, sola, ayudó mucho más que el suplemento alimenticio. Pero la combinación poderosa se dio entre la estimulación psicosocial y la alimentación, donde casi alcanzan el grupo sin retraso en el crecimiento. Entonces, las intervenciones deben de ser tempranas, combinadas y se deben sostener en el tiempo. No es dar una estimulación en un momentito, sino que se debe sostener para ver el resultado. Si no intervenimos, el grupo control nos muestra cómo estamos perpetuando como comunidad mundial los ciclos intergeneracionales que generan desventajas y desigualdades. O sea, si no actuamos, perpetuamos la pobreza, perpetuamos los retrasos y un sinnúmero de trastornos que se pueden dar por no intervenir a tiempo. Para tener impacto hay que crear capacidades en la familia. Este estudio se llevó yendo los encargados de dar esa estimulación social a la casa. Para tener impacto hay que involucrar a la familia. Igual lo podemos tener en los hospitales, pero incluyendo a la familia, haciéndola partícipe. Y esto se logra con personal capacitado que acompañe periódicamente a esa familia.
Como bien vimos en el video, es importantísimo el vínculo, es la base, donde el adulto tiene que ser capaz de ser sensible y tener respuestas receptivas para el bebé. Si el bebé tiene una necesidad y requiere atención, como lo maneje el adulto, va a tener un resultado en el desarrollo del bebé. Si somos sensibles y receptivos ante la necesidad del bebé, el bebé se va a sentir gratificado y va a obtener confianza, lo que va a aumentar su autoestima, va a tener un apego seguro. Pero si nosotros no tenemos esa capacidad de respuesta receptiva ante la necesidad del bebé, se va a romper el vínculo, no va a haber un vínculo bien establecido. Por lo tanto, el apego no va a ser seguro y puede poner en peligro el desarrollo del bebé. Hay 4 áreas del desarrollo que hay que tomar en cuenta cuando se hace una estimulación. Y no hablo solamente de estimulación de expertos, hablo también del juego y la comunicación que puede entablar una madre con su bebé de una manera intuitiva y también guiada, porque sabemos que la historia nos pesa. Una madre que haya recibido una buena estimulación o haya estado en un medio donde tenga ese conocimiento o esa vivencia, le va a dar a su hijo eso, pero hay otras personas que carecen de eso por su misma historia personal. Por ejemplo, tenemos muchas madres adolescentes en el programa Mamá Canguro que ni siquiera han terminado de vivir bien su infancia. Entonces, esas son cosas que mellan la capacidad de dar en muchas de ellas, por poner un ejemplo. Entonces, hay 4 áreas del desarrollo que tenemos que contemplar: la motora, la socioemocional, la comunicación y la cognitiva. En la motora se refiere al movimiento de desplazamiento, a la motora fina, los agarres, a la motora gruesa, la capacidad de gatear, de caminar, de tener suficiente equilibrio. La socioemocional, donde está la autorregulación, es el paciente, la habilidad de empatía, la vinculación. La comunicación, la capacidad de comunicar las necesidades. Inicialmente no tiene que tener lenguaje, sino que puede con una mirada, con contacto visual, pedir de alguna manera lo que necesita hasta que venga la adquisición del lenguaje. Y la cognitiva, aprender a pensar, a buscar soluciones a los problemas, comparar, organizar y todo lo demás que va a constituir las altas funciones cognitivas. Vamos a dar una mirada empática, porque hablamos de vinculación y no siempre la familia tiene las herramientas para vincularse con sus hijos. Y vamos a aterrizar un poquito en la realidad de nuestros prematuros. ¿Qué pasa con la familia en el momento de recibir su hijo prematuro? ¿Qué pasa con este bebé en su adaptación al medio extrauterino? ¿Y cómo podemos ayudar? Esa vinculación tan importante, que es la base del neurodesarrollo, se ve amenazada. Se ve amenazada porque los padres no se encontraban preparados para vivir un nacimiento antes de lo esperado. El encuentro con su hijo es un momento difícil porque esa familia tenía expectativas que se han roto. Esperaban un niño a término, en salud, y se han encontrado con un niño diminuto, pequeñito y complicaciones al inicio, que algunos la cursan rápidamente y otros batallan fuertemente. El vínculo se ve amenazado por la inmadurez del bebé porque no tiene respuestas afectivas hacia sus cuidadores y un estado emocional en que los padres se encuentran también entorpece la formación del vínculo. El incremento de los miedos, no sé qué va a pasar con mi bebé, las idas a cuidados intensivos sin saber qué va a encontrar o qué llamada va a recibir, la sensación de fracaso, no pude retenerlo, la sensación de fracaso de la madre, de que no pudo retenerlo, de que no le dio lo suficiente a su bebé para que se quedara el tiempo suficiente. Pueden tener sentimientos de que la vida es injusta, que no nos da lo que esperamos. El shock ante el ingreso de la unidad de cuidados intensivos, después de estar ahí añoñadita con su bebé en la barriga, ser separada por una incubadora, por cables, por tubos. La mamá atraviesa un puerperio en la unidad de cuidados intensivos, no puede vivir su puerperio como debiera, contenida también, porque está pasando por un momento de sensibilidad, donde su cerebro no está normal porque es una recién parida.
hay muchas alteraciones bioquímicas y tiene que enfrentar con mucha valentía el nacimiento de este bebé prematuro. Esa sensación de mucho dolor emocional, el aumento de la sensación de ambigüedad, siento que no sé si lo quiero tanto porque no era lo que yo esperaba. Y no tiene que ver con amor, tiene que ver con el proceso emocional que se da cuando se rompen mis expectativas como ser humano. La separación postnatal con el bebé tiene una cualidad violenta, como decía anteriormente, y también el vínculo conyugal se puede ver amenazado por una situación económica, de organización familiar y personal. ¿Qué herramientas actualmente tenemos para estos prematuros? El valioso programa Mamá Canguro, que tenemos en nuestro hospital, San Lorenzo de los Minas y otros hospitales. Pero el que no quiere ir al hospital, hay personas, hay médicos que a nivel privado también llevan el método. El método NIDCAP, que se lleva a cabo en las unidades de cuidados intensivos, muy importante, desde ahí se comienza a cuidar el neurodesarrollo de estos prematuros. Este fue propulsado por Eidelice Als, una psicóloga educadora, donde ella al principio se quedaba solamente observando las señales que nos daba el bebé, que es algo al que estamos llamando todos, observar las señales del bebé. El programa de cuidados individualizados y de evaluación del desarrollo del recién nacido, que es el NIDCAP, va dirigido a cuidar el desarrollo emocional y neurológico del niño. Y el pilar fundamental es la vinculación entre el bebé y los cuidadores primarios. Ellos se fijan mucho, como les decía, en las respuestas de los bebés para poderle dar lo que ellos necesitan y darle respuesta a sus necesidades. Se fijan mucho en las respuestas motoras, en los estados de vigilia y sueño, en la atención y en la interacción y en la autorregulación. Por eso ustedes, los que han visitado a las unidades de cuidados intensivos, ven que se regula la luz, se le tapa la incubadora, se le ponen nidos para que los bebés se sientan acogidos, contenidos, como cuando estaban en el vientre de su madre. Se tratan de disminuir los ruidos como señal de respeto y de darle un ambiente más acogedor, porque toda esa incubadora, cables, todo eso lo necesitan para poder preservar su vida, pero no deja de ser algo agresivo porque el bebé estaba acostumbrado a otra. Entonces, hay gestos de acercamiento y de autoconfort que los bebecitos en las unidades de cuidados intensivos nos dan, nos expresan. Solamente tenemos que detenernos a leer esas señales. Aspectos fisiológicos, motores y de estado de comportamiento. Un niño dentro de cuidados intensivos que tiene un color saludable, que tiene una respiración y ritmo cardíaco estable, que chupa, que se acurruca, que tiene una postura suave, que tiene cierta flexibilidad y hace autoflexión, un estado alerta, enfocado, cara orientada, no está diciendo que está preparado para la interacción, donde al papá se le va a hacer más fácil el toque dentro de la incubadora, el piel con piel, si puede hacerlo, si no pone en riesgo al bebé por necesidad de cables y de intubación y todo eso, lo puede hacer. Pero generalmente todos los bebés, cuando están en unidades de cuidados intensivos y en el hogar los primeros días, generalmente necesitan ayuda para conseguir estos comportamientos, porque al inicio es un poco estresante, donde la respiración es rápida, donde hay sobresaltos, donde hay movimientos espasmódicos, donde hay mucha rigidez, donde hay brazos y piernas extendidas, no hay autoflexión, donde hay estados de comportamiento de mucha inquietud, de llanto, de mucho lloriqueo. Entonces ahí el bebé no está tan preparado para ese acercamiento. Sin embargo, hay formas de que el papá vaya poco a poco entendiendo la señal que le está dando su bebé, hacer acercamiento de las manos, no con presión, sino acercamiento de las manos, hablarle tenue, como lo hacía cuando estaba en la barriga, ir acercando su mano, dándole contención o simplemente manos en reposo, no frotar, porque ellos son muy sensibles, su estimulación a nivel de la piel está demasiado intensa, entonces un tocar, un contener, un hablarle, que conoce perfectamente la voz de su mamá desde el vientre, le va a dar ese confort y lo va a llevar a esos comportamientos de tranquilidad de los que yo le hablaba. También está nuestro CDI, Cuidado de Desarrollo Infantil,
donde UNICEF está apoyando fuertemente, junto con el Sistema Nacional de Salud, nuestros hospitales. ¿De qué manera? Formando a los perinatólogos, los neonatólogos, las enfermeras, las psicólogas que interactúan con nuestros bebés mamá canguro. Esto no es algo que sale de la nada, sino que está bajo un marco mundial de cuidado cariñoso y sensible que es desarrollado y apoyado por la Organización Mundial de la Salud, por UNICEF, por el Banco Mundial y por otros socios. Lanzado en la Asamblea Mundial de Salud en Ginebra en el 2018 y lleva una ruta de acción para políticas y servicios que apoyan a padres y familias en el cuidado cariñoso y sensible en niños y niñas pequeños. Este marco se basa en la comunicación y el juego. Ustedes saben que cuando el niño es pequeño durante su vida, mediante el juego apropiado para cada etapa, es la forma más saludable, más acertada para acercarnos y para promover el aprendizaje en los niños. ¿Qué puntos hay que tener en cuenta con los prematuros a nivel de estimulación? La edad corregida. Un niño, por ejemplo, que le faltaron 2 meses para completar sus 40 semanas, no va a tener 6 meses, sino que va a tener 4 meses. Entonces, si corrijo la edad, voy a ser justa en cuanto a sus habilidades a nivel neurológico y voy a poder medir primero los hitos del desarrollo, si van acorde a esa edad corregida, y voy a poder buscar actividades que sean adecuadas para su nivel de desarrollo. Entonces, para finalizar, quiero que quede claro los aspectos esenciales para que un niño desarrolle física y mental y socialmente. La salud, la nutrición, la atención receptiva, que no solamente de papá y de mamá, esa sensibilidad, sino que desde que el niño nace, ese ginecólogo que recibe, ese neonatólogo que trata, ese pediatra que da seguimiento al niño, ese psicólogo que recibe, todos tenemos que estar en una misma sintonía, con esa atención receptiva. Protección y seguridad, que es parte de lo que le toca a la familia, pero también que es responsabilidad de políticas públicas, y el aprendizaje temprano, o sea, la estimulación psicosocial, que ya queda demostrado que es sumamente importante para el neurodesarrollo del bebé. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora, licenciada Marta Álvarez, por su ponencia. Muchas gracias por hablarnos sobre un aspecto tan fundamental como es el cuidado cariñoso y el neurodesarrollo, un aspecto que se le presta una especial atención por el impacto en la vida misma de los prematuros. Muchas gracias, licenciada.